Griselda, que es la docente invitada, es docente de UBA y especialista en el tema, así que especialista en el tema y es diseñadora, que me parece que eso es lo más importante para hablar de género y de una perspectiva de género desde nuestras disciplinas. Así que le doy la palabra a Griselda y silencio mi micrófono. Hola, ahora sí. ¿Me escucharon o no? ¿O yo me desconecté? Sí. Ah, bueno. Bien. Vuelvo entonces a presentar a Griselda, que es la docente invitada para el taller de hoy. Es de Buenos Aires, es de Cuba y es especialista en perspectiva de género y diseño, que es lo más importante, que alguien nos venga a hablar de perspectiva desde el diseño, sobre todo, y cómo se aplica o cómo se trabaja desde nuestras áreas disciplinares. Ahora sí, le doy la palabra a Griselda, si me escucharon todos. Háganme señas o díganme sí. Ahí está. Perfecto. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, gracias Mercedes por la invitación. La verdad es que me resulta interesante cómo en el último tiempo este tema empieza a interesar en el campo del diseño. Yo hace 15 años que, bueno, realicé mi tesis de posgrado sobre este tema, y cuando empecé a trabajar este tema en el campo del diseño, me miraban como si estuviera prácticamente loca, y me parece interesante ahora que hay tanto interés poder explicar un poco el recorrido para también explicar cuáles son los enfoques posibles con los que abordar el campo del diseño desde una perspectiva de género, que es un poco lo que voy a hacer hoy en este rato que tengo. En principio, bueno, ven todos el desktop, ¿no? Esperame un segundo, ya voy. Espera porque... Les pido a todos que silencien los micrófonos, porque estamos escuchando las conversaciones de todos. Bueno, quería chequear si veían el desktop, como para avanzar. Sí, sí, se ve. Ok, bueno, perfecto. Entonces, ahí lo que podemos ver es una frase que básicamente lo que, digamos, es el eje de lo que yo quiero explicar hoy, que tiene que ver con la implicancia de introducir estas temáticas en cualquier campo académico. Cuando yo empecé, les decía, a estudiar la carrera en la FADU de la UBA, nosotros tenemos un ciclo básico común con otras carreras de la arquitectura y los otros diseños. Yo empecé a estudiar diseño gráfico. Y lo que básicamente nos enseñaban era quiénes eran los padres, ¿sí? Los próceres del campo disciplinar. No podías empezar, digamos, no podías transcurrir el inicio el sumergirte en este campo disciplinar sin, por ejemplo, no saber qué era la escuela del Bauhaus, ¿no? Y no solo que era la escuela del Bauhaus, sino cuáles eran los parámetros del diseño moderno, que en definitiva eran como el canon del buen diseño. Cuando yo empecé a dar clases muy chica en la materia historia del diseño, cuando estaba
digamos, hacía poco tiempo que estaba en la universidad, empecé como ayudante, y lo que empecé a notar es lo que en realidad un poco, digamos, lo cuento como en paralelo con lo que en realidad empieza a pasar cuando la perspectiva de género entra en el campo disciplinar en Inglaterra y en Estados Unidos, sobre todo en la década de 1970, ¿sí? Que es que empiezan a observar, bueno, cuál es el relato oficial de la historia del diseño y de la arquitectura, y quiénes son esas personas que no han sido mencionadas o esos sujetos que han sido invisibilizados en el relato de la historia. Entonces este es un enfoque, que es un enfoque que podríamos decir historiográfico, y que es un enfoque bastante tradicional, donde en realidad la categoría con la que se trabaja no es la categoría de género, sino que es la categoría de lo que podríamos denominar, bueno, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Entonces, es decir, bueno, la pregunta es, ¿dónde están las mujeres en la historia del diseño? Y muchas veces, y en la contemporaneidad, todavía vemos cómo a veces la perspectiva de género, se cree que la perspectiva de género se circunscribe simplemente a esto, ¿no? A hacer un rastreo por la historia de una determinada disciplina y, por ejemplo, buscar, bueno, cuáles son las vidas y la obra de estas mujeres que han sido invisibilizadas por la historia del diseño. Que tiene su valor y que ha tenido su valor, sobre todo en un inicio, ¿sí? de estas cuestiones, repito, hace ya 50 años, pero que aún hoy, y sobre todo, bueno, en la Argentina, lo estamos todavía viendo, y muchas veces ya no es una, digamos, no es una discusión en algunos campos disciplinares, pero en el del diseño pareciera que todavía sigue estando bastante vigente la idea de homologar de alguna manera el término género a la idea de mujeres. Esto es algo que en términos epistemológicos ha sido muy discutido, porque se pone en crisis, digamos, esa categoría que de alguna manera resulta esencialista, que tiene que ver con la categoría de mujer, y lo que empieza a trabajarse es la categoría de género, ¿sí? Que tiene otras implicancias, y que en realidad lo que implica es empezar a destallar las categorías con las que se trabajaba, y ya no poder encontrar, digamos, un sujeto esencial al que ir a buscar y al que ir a pedirle digamos, que dé explicaciones respecto al sentido de las prácticas, sino justamente de lo que se trata es de poder ver, bueno, qué significan las prácticas, en todo caso, hoy, cómo leemos las prácticas del diseño. Entonces, lo que me interesa es pasar a esta plaquita que justamente dice que la perspectiva de género no se ocupa solamente de las mujeres, ¿sí? Sino que no solo implica además pensar cuáles son las condiciones de producción de lo diseñado y cómo lo diseñado funciona como proceso significante, es decir, cómo más allá de quién haya hecho eso que estamos, por ejemplo, analizando, ¿sí? Eso que está diseñado, más allá de que lo haya hecho una mujer o no, el tema es cómo funciona como proceso significante en la actualidad, es decir, cómo lo leemos, qué significado tiene hoy, qué implicancias tiene. Es decir, usar la categoría de género como una categoría que discuta cuáles son las relaciones de poder en términos de a qué se le da significación, a qué se le da valor, qué es lo que se considera buen diseño, qué es lo que no se considera buen diseño. Y entonces ahí sí nos sirven algunas categorías de la historiografía justamente para revisar cómo se construyó el canon del diseño y cómo muchas veces aquello que es considerado buen diseño está asociado a algunas características que históricamente también están asociadas a lo que se considera la masculinidad heteronormativa. La masculinidad, digamos, hegemónica, ¿sí?
Eso lo voy a ampliar ahora en un ratito. Quiero traerles un ejemplo de una investigación que hicieron unas diseñadoras industriales suecas. Ellas tomaron se ve bien, ¿no? Sí. Ellas tomaron dos elementos prototípicos del diseño industrial, digamos, de lo que es el canon del diseño industrial, es decir, y también les interesaba que fueran dos objetos de la vida cotidiana, ¿sí? Diseñados de la vida cotidiana, y que también estuvieran asociados a prácticas feminizadas y prácticas masculinizadas. Entonces tomaron la mixer, ¿sí? de Brown y la perforadora y esta perforadora. Entonces, lo que hacen es modificar el diseño de la perforadora con los elementos de la mixer, y la mixer con los elementos de la perforadora. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hacen la investigación, hacen focus group, y lo que encuentran es que la mayoría de los usuarios dicen respecto a, por ejemplo, la agujereadora, primero que no parece una agujereadora, segundo que parece un secador de pelo, que se lo confunden, que no entiende para qué funciona, y una vez que lo utilizan, que parecería que no tiene la misma potencia, que no tiene la misma firmeza, etcétera, etcétera. Desde ya está claro, digamos, hacer la aclaración que eso fue contemplado, y la funcionalidad estaba, digamos, equiparada al anterior diseño. Lo mismo, ahora bien, ¿qué pasó con la mixer? Con la mixer los comentarios tuvieron que ver con que tenía muchísima potencia, que qué firme que era, que qué funcional, ¿no? Como todos comentarios respecto a su potencia, su fuerza, Y aquí lo que entonces estas diseñadoras demuestran es cómo las configuraciones normativas que tenemos los sujetos en determinado momento acerca de la masculinidad y de la feminidad, lo que Stuart Hall diría las lecturas preferentes que hacemos acerca de la masculinidad o de las prácticas masculinas y de las prácticas femeninas, también operan a la hora de leer, ¿sí?, los objetos de diseño. Desde ya estoy haciendo, digamos, aquí hago una aclaración, un paréntesis. Cuando hablo de leer, hablo en términos semiológicos, ¿sí? Es decir, todo objeto de diseño es una práctica que puede ser leída, ¿sí?, que tiene múltiples sentidos, que no tiene un único sentido, y que está, por supuesto, absolutamente atravesado esos sentidos, esa construcción de los sentidos, por la especificidad de aquellos sujetos que lo estén leyendo, ¿sí?, que tiene que ver con su cultura, su situación, su género, su raza, su clase, ¿sí? Entonces, ahora bien, cuando se trata de estos temas, es interesante ver cómo hay mucha coincidencia respecto a cuáles son las valorizaciones digamos, las valorizaciones o las conformaciones o las configuraciones normativas, reitero, ¿no? Generalizadas respecto a lo que es la masculinidad y lo que es la feminidad. Y entender que el diseño no escapa a esto. Muchas veces vemos, en los últimos años sobre todo, y ahora está siendo como bastante discutido, algo que se llama, se llama pink it and shrink it, ¿no? Como pintalo de rosa y reducilo. Para cualquier objeto, ¿sí? Si vos lo pintás de rosa y lo reducís, ese objeto que está
digamos, está destinado a un público general o un público masculino, bueno, pasa a ser para un público femenino. Es decir, muchas veces la idea, la falsa idea de pensar que, que algo tiene un diseño con perspectiva de género es, por ejemplo, podríamos poner el ejemplo de la maquinita de afeitar, ¿no? Una maquinita de afeitar que es exactamente igual, solo que un poquito más pequeña, más liviana y de color rosa. Entonces, a veces se usa esta idea simplemente para, bueno, diversificar el mercado como una lavada de cara, ¿no? Entonces, un poco este tipo de experimentaciones también trata de mostrar esto, cómo se opera mucho con estas lecturas que tenemos tan asociadas y tan estereotipadas, y no está discutiendo cuál es estructuralmente el enfoque que se puede tener respecto a la cuestión de la perspectiva de género. Entonces decía que históricamente una de las, digamos, o en el comienzo, en el campo de académico, ¿sí? del diseño, digamos, se introduce la perspectiva de género en los departamentos de historia del diseño, y la idea era poder ir a rastrear, digamos, a aquellas diseñadoras invisibilizadas por el canon de la historia. Luego, entonces, lo que tenemos es otra perspectiva, que es una perspectiva que se ocupa de decir, bueno, en definitiva no se trata solamente de rastrear si lo hizo una mujer o no lo hizo una mujer, sino de lo que se trata es de poder ver cuáles son las condiciones desde donde nosotros estamos observando y leyendo aquello que está diseñado, y cómo la categoría de género puede ser útil para esta lectura. Ahora, cuando hablamos de una categoría de género útil para este tipo de lecturas de lo diseñado, tenemos que pensar en una categoría de género interseccional. Es decir, que no solo se ocupe de la cuestión de género, sino que entienda el género desde una perspectiva que esté atravesada también por cuestiones de clase, de edad, de corporalidad, ¿sí? de raza. Entonces, esto me parece que también es importante para no perder de vista. Entonces, ¿cómo podemos pensar la arquitectura y los diseños desde una perspectiva de género? Bueno, primero partiendo de la base de que nada que ha sido diseñado es neutral en cuanto al género, ¿sí? Esto es... Esto que parece en realidad tan obvio, fue muy discutido, y en realidad es una propuesta que discute la concepción de que el diseño puede ser neutral. Y esto en realidad lo que viene a hacer es a discutir en el contexto de la crítica que se le hace al movimiento moderno desde el posmodernismo, que es la idea de la posibilidad de un diseño universal, neutral, ¿sí? Y que tiene que ver en realidad, y me parece que es importante contextuar, el surgimiento del movimiento moderno, y en el contexto del movimiento moderno del periodo de entreguerras, digamos, de la idea de construir una nueva sociedad con derechos para todos, pensando en democratizar los objetos de consumo masivos, puede entenderse, digamos, este discurso. Ahora bien, es un discurso que después ha sido muy repensado, sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial, con los totalitarismos, que también usaron esta idea de lo universal, pero ya en términos de neutralizar al sujeto y sus especificidades. Entonces, la idea en el contexto del posmodernismo es lógico que surjan las críticas, digamos, desde esta perspectiva de género, que lo que hacen es decir, bueno, esa idea de neutralidad en realidad es una idea falsa. Y ahora vamos a ver un poquito por qué. Cuando
si yo les muestro, digamos, este objeto, yo siempre hago doy este mismo ejemplo en mis clases. Yo les muestro este ejemplo, sobre todo a aquellas personas que estén, que sean parte, digamos, del campo disciplinar del diseño, y le van a adjudicar muchísimos valores, pero una de las cuestiones que, digamos, de lo que no podríamos tener dudas es que esto es un objeto para sentarse, ¿no? Ahora bien, si yo les muestro este otro, también podríamos decir lo mismo. Y lo mismo podríamos decir de este. Ahora, si yo les vuelvo a hacer la pregunta y les pregunto, bueno, ¿cuál de estos tres objetos para sentarse es más neutral? ¿Es más universal? O podríamos poner, digamos, ¿cuál es de estos tres elementos el que aparece hoy en día, por ejemplo, en el hall de un edificio de oficinas o de una empresa multinacional o el hall de recepción ¿no? ¿Cuál aparece? ¿Aparece este o aparece este? Entonces, claramente aparece el primero. Y aparece el... Perdón, Ay, perdón, desenchufa. Y aparece el primero porque es un objeto que está asociado con una construcción respecto a la universalidad y la neutralidad. Y la pregunta que nosotros nos hacemos y que nos interesa y que hay que en todo caso hacerse desde la perspectiva de género, no es si esto si lo diseñó una mujer o un hombre, digamos, o un varón, digamos, este no es el punto. El punto es cómo este objeto construye sentido acerca de la universalidad, cómo este objeto construye la idea de universalidad, y en realidad lo que van a decir las feministas, que lo dicen respecto al lenguaje, por ejemplo, español, hace ya muchos años, que es esta idea de que es una falsa neutralidad, que esta idea de la neutralidad es una falsa neutralidad, porque si nosotros tuviéramos que decir, y ahora les hago la tercera pregunta, ¿cuáles de estos tres objetos que yo les mostré responde a las asociaciones que ustedes podrían hacer de la masculinidad, y cuál al de la feminidad? También me responderían que al de la masculinidad es este primero. Entonces, lo que podemos observar es que muchas de las asociaciones y las valoraciones respecto a la masculinidad, es decir, la idea de la funcionalidad, la idea de la geometrización de las formas, la idea de ciertos colores, bueno, están asociadas tanto a la masculinidad como a la idea del diseño neutral y universal del canon del diseño moderno, que está tan vigente aún